Quiero presentarles ahora la solución de un problema de cuadriláteros. Este problema me parece que es interesante porque además de involucrar algunos conceptos de cuadriláteros, también usa resultados de triángulos. El problema dice de la siguiente manera: tengo un triángulo cualquiera ABC y sobre los lados se dibujan cuadriláteros. Estos cuadriláteros les vamos a llamar P, Q a los vértices, R, S, T y U. Esos son los vértices del cuadrilátero que se ha formado. Además, con los lados del cuadrilátero, cada uno de los lados del cuadrilátero, tomados 2 a 2, vamos a formar paralelogramos. Este paralelogramo a este punto le vamos a llamar B', formamos este cuadrilátero, a este punto le llamamos C', formamos este cuadrilátero y a este punto le llamamos A'. Y también la condición del problema dice que se toman los centros de los cuadrados que se han formado. A este centro le vamos a llamar C', a este le vamos a llamar AB' y a este centro de B'. El concepto de centro de un cuadrilátero no es más que el punto donde se cortan las diagonales. Es decir, aquí hay una diagonal y hay otra diagonal y pasa por este punto C. Se forma el triángulo A', B', C'. Y se nos pide demostrar que estos lados pasan por los centros de los cuadrados. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, para esto, primero hay que demostrar que pasan por los centros, los lados de este triángulo, A', B', C', pasa por los centros de los cuadrados. Y además hay que demostrar que los segmentos que unen a A' con AB', B' con B' y C' con C' son concurrentes. Entonces hay que demostrar dos cosas. Primero vamos a demostrar que este lado A', B' pasa por el centro. Eso es equivalente a demostrar que A', C', y B' están alineados. Entonces puedo suponer que este es el centro del cuadrado, es decir, estas son dos diagonales. Unimos A' con C' y C' con B' y demuestro que esta es una recta, que estos tres puntos están alineados. Entonces, para ello vamos a demostrar que el triángulo A', C', U, es decir, este que voy a sombrear aquí, es congruente con el C', AC, con este que está acá, con este. Lo cual es bastante sencillo. Si se fijan, este lado AU' es congruente con este porque este es un paralelogramo. Este es congruente con este, con el AP. Al ser un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Y este es un cuadrado, por lo tanto este lado también es congruente con este. AP es congruente con AC. Ahora, también podemos garantizar que UC' es congruente con AC'. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrado.
Y la propiedad del cuadrado es que el punto donde se cortan las diagonales equidista de los vértices, o que las diagonales se cortan mutuamente por el punto medio, y además esos cuatro segmentos son iguales. Entonces ya tengo que este lado es igual a este es igual a este. Solo me faltaría demostrar que este ángulo es congruente con este ángulo, y ya tendríamos la congruencia que andamos buscando. Para ello hay que tomar en cuenta que este ángulo vale 45 grados, igual que este ángulo vale 45 grados, porque nuestra condición es que estas son diagonales del cuadrado. A este ángulo le voy a llamar alfa. Entonces, si este es alfa, este ángulo que está acá, los ángulos alrededor de este punto A suman 360. Pero este y este son ángulos de un cuadrado. Entonces estos suman 180. Si a 360 le quitamos 180, nos queda 180. Pero como este vale alfa, entonces este ángulo va a valer 180 menos alfa. Eso vale el ángulo UAP, 180 menos alfa. Bueno, pero como esto es un paralelogramo, es decir, estas son paralelas, este ángulo y este son ángulos suplementarios, es decir, son conjugados internos, por lo tanto suplementarios. Entonces este vale alfa. Y como este es un paralelogramo, pues este ángulo también vale alfa. Entonces ya está, ¿verdad? Este vale alfa más 45 y este vale alfa más 45. Ya tengo que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya tengo la congruencia de esos dos triángulos. Ahora vamos a demostrar que el triángulo CB', B', también es congruente con con los dos que acabamos de ver que son congruentes. Para ello, observemos nuevamente que si este ángulo vale beta, por el mismo razonamiento que se hizo para este ángulo también va a valer beta. Es exactamente un razonamiento simétrico. Es análogo. Entonces, ya sabríamos que este ángulo vale beta y que este ángulo vale beta. Ahora unimos B con B' y tenemos el triángulo CB', B'. Y también se nos forma el triángulo BB'S. Este triángulo en particular, noten que es congruente con el ABC. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este, puesto que se trata de un cuadrado. Este lado que tenemos acá, este, es el mismo lado de este cuadrado. B'S es igual a TB y TB es igual a AB. Entonces este es igual a este lado. Ya tengo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Y también, por supuesto, este va a valer beta, este congruente con este y este congruente con este. Entonces esto también es congruente con el ABC. Ahora, ¿cuál ángulo vale alfa en este triángulo? Pues vale el que se opone al lado congruente, que en este caso es TB'. Es decir, este lado vale alfa. Y este ya sabíamos que vale 45 grados. Entonces todo el ángulo vale alfa más 45. Y sabemos que AC' es igual a BC', porque es la mitad de la diagonal del cuadrado. Y también sabemos que en este caso en particular, que este lado que tengo acá, va a ser congruente con este, porque es el que se opone al ángulo beta. Entonces este va a ser igual. Y de nuevo tengo lado, ángulo, lado. Por lo tanto, este triángulo también es congruente con este. Yo ya tengo congruencia de triángulos. En particular sé que este ángulo va a ser igual a este ángulo.
Y eso me garantiza que estos tres puntos están alineados o que esta es una recta. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una recta y estos son ángulos iguales, es decir, son ángulos que están opuestos por el vértice. Si están opuestos por el vértice, entonces esta debe ser una recta. Entonces ya probé que estos tres puntos están alineados, es decir, ya probé que esos, el centro del triángulo, del cuadrado, está en el lado del triángulo A', B', C'. Entonces, de la misma forma, o de manera análoga, se prueba que AB' está en el lado B', C' y que B' está en el lado A', C'. Ahora nos falta demostrar que los segmentos A', AB', B', B' y C', C' son concurrentes. Pero eso es muy sencillo de argumentar, porque ya demostramos que estos son los puntos medios de este triángulo. Entonces, A', AB', B', B' y C', son las medianas del triángulo, y en todo triángulo las medianas son concurrentes. Eso ya lo demostramos, y esto termina con la solución del problema.